unos reyes después de este encierro. Después de que Pablo y Silas también estuvieron encerrados ahí, aleluya, en el medio de ese encierro, una preciosa bendición, que se rompieron cadenas, aleluya. Y podemos creer que después de no estar en este lugar, pero estamos alabando y glorificando al Señor donde quiera que estamos, hermano. Y hoy podemos, aleluya, bendecir libremente el nombre del Señor, aleluya. Y por eso podemos decir: de gloria a gloria te vemos, Señor. Y que dice su palabra que la gloria, aleluya, mayor será mejor que la primera, amén, aleluya. Por eso, Señor, te podemos decir en esta tarde: de gloria te vemos, aleluya. Yo quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mi ser, un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, barro quiero ser. Ya no vivo yo, barro quiero ser. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria transformado soy por tu Espíritu. Yo quiero ver tu luz brillando en mí, a través de tu ser, un altar que todos puedan ver, que todos oigan. tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser. en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser. en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria transformado soy por tu Espíritu. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria transformado soy. Ya no vivo yo, ya no vivo yo. Cristo vive en mí, Barro quiero ser, en tus manos. ya no vivo yo. Cristo vive en mí, Barro quiero ser, ya no vivo yo. Cristo vive en mí, Barro quiero ser, en tus manos. ya no vivo yo. Cristo vive en mí, Barro quiero ser, en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria transformado soy por tu Espíritu. Aleluya, de gloria en gloria te vemos, aleluya. Y ahora somos barros, aleluya, vasijas, aleluya, vasos, aleluya, usados para la gloria de tu nombre, Señor, aleluya. Por eso, Señor, queremos glorificarte y bendecirte, Señor, y decirte que tú eres Dios, que tú eres nuestro Rey, aleluya. Y no solamente podemos decirlo en medio de estas cuatro paredes, sino que en todo lugar podemos decir quién es nuestro Rey, amén, hermano. Y no nos avergonzamos de decir quién es nuestro Dios, porque ¿sabe qué? En estos momentos difíciles que pasaron, el Dios del dinero no se miraba, hermano.
El Dios de la riqueza no se miraba. ¿Por qué, hermano? Porque había gente que tenía dinero, pero no podía comprar, porque inclusive no había ni lo que él necesitaba. Pero nuestro Dios en todo momento estuvo presente. Nuestro Dios en todo momento, cuando tú, aleluya, necesitaste algo, cuando tú viniste ante su presencia, cuando tú te arrodillaste y dijiste: Señor, sé conmigo en medio de la tempestad, el Señor fue contigo, hermano. Y aquí estamos, victoriosos, porque Él nos sacó victoriosos, aleluya, para alabanza de su nombre, aleluya. Te alabamos, Señor, gracias. Gracias por la libertad que nos da, Señor, de adorarte y bendecirte. Eres Dios, eres Rey, aleluya. Bendeciré tu nombre, oh Dios, en medio de la congregación. Te cantaré, te exaltaré. Tu nombre, oh Dios, en medio de tu pueblo, oh Dios, te cantaré. Conoces bien lo profundo de mi corazón, y el anhelo que hay dentro de mí es poder adorarte, Señor. Eres Dios, eres Rey, Señor, eres Dios. Te adoro a ti, te adoro. Todos verán y sabrán que eres tú, Señor, sobre todo. Eres Dios, eres Rey, mi Señor. Te adoro, todos verán y sabrán que eres tú, Señor, sobre todo. Tú eres Dios. Bendeciré tu nombre, oh Dios, en medio de la congregación. Te cantaré, te exaltaré. Tu nombre, oh Dios, en medio de tu pueblo, Dios, te cantaré. Oh Señor, tú conoces bien lo profundo de mi corazón, y el anhelo que hay dentro de mí es poder adorarte, Señor. Eres Dios, eres Rey, y Señor, eres Dios. Te adoro a ti, te adoro. Todos verán y sabrán que eres tú, Señor, sobre todo. Eres Dios, eres Rey, y Señor, eres Dios. Te adoro a ti, te adoro. Todos verán y sabrán que eres tú, Señor.
levantar tus manos y tu voz en esta tarde y decirle: tú eres mi Dios. Tú eres mi Dios, porque en todo momento no me fallaste, Señor. Porque tú seguiste siendo fiel en todo momento, aleluya. Eres mi Dios, tú eres nuestro Dios. Y no nos avergonzamos de decir quién es nuestro Dios. Aleluya, un Dios todopoderoso, nada imposible para ti, Señor. Tú eres nuestro Dios, tú eres mi Dios. Eres mi Dios, eres mi Dios, eres mi Dios. Tú eres mi Dios, eres mi Dios, eres mi Dios, eres mi Dios. Tú eres mi Dios, eres mi Dios, eres mi Dios, eres mi Dios. Tú eres mi Dios, eres mi Dios, eres. Eleva tu voz, tú eres mi Dios, tú eres mi Dios, eres mi Dios, eres mi Dios, eres mi Dios. Tú eres mi Dios, eres mi Dios, eres mi Dios, eres mi Dios. Tú eres mi Dios, tú eres mi Dios, Señor, aleluya. Oh, el Rey de Reyes y Señor de Señores, Él es tu Dios y es mi Dios, hermano. Oiga, hermano, si hay otras personas que no se avergüenzan de publicar quién son y lo dicen a los cuatro vientos, hermano, ¿por qué yo no publicar que soy un hijo de Dios? Alguien que me redimió con su sangre preciosa, aleluya. Que nadie más, hermano. Hay personas que quieren cambiar por su propio, aleluya, por sus propias fuerzas, pero ¿sabe qué? Solo el poder de la sangre de Cristo Jesús puede cambiar, aleluya, las personas, amén, aleluya. Y seguimos diciendo que Él es nuestro Dios, hermano. Porque ¿sabe qué? Aún, aparte del Dios del dinero en estos tiempos, aún hubo momentos que en la medicina no haya o no hallaba un medicamento, hermano. Pero Dios tiene el poder suficiente para sanar. Porque Dios hizo milagros aún en medio de estas situaciones. Dios hizo un milagro de sanidades en algunas familias, hermano, donde la medicina no pudo llegar. Claro que es importante también la medicina. Y también bendecimos a aquellos doctores y enfermeras que, aleluya, se esforzaron, aleluya, para estar ahí adelante, aleluya, enfrentando estas situaciones, amén. Pero el poder de Dios es sobre todas las cosas, hermano. El poder de Dios sobre todas las cosas, aleluya. Por eso en esta tarde podemos declarar, aleluya, una palabra de sanidad, de libertad en todo momento. Decirle al Señor: hosana al Rey de salvación, aleluya. Levantamos un clamor, sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy tu libertad y salvación. Ármanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. Que el cielo se parta en dos, inúndanos, en el desierto broten ríos. Vida sopla hoy, hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana. Jesucristo, Jesucristo es Rey, hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo. Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Levantamos un clamor, sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Pide hoy libertad y salvación. Ármanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. Que el cielo se parta en dos, inúndanos, en el desierto broten ríos.
diciendo: sana al Rey de salvación, aleluya. Hosana tu nombre, Señor. Jesucristo es Rey, amén, hermano. Es nuestro Dios por siempre, aleluya. Porque sabe que Él vino y sanó nuestras heridas. Él vino, aleluya, y nos rescató de un mundo, aleluya, que no teníamos ni alguna esperanza. Pero en Él, aleluya, hay poder. Porque su sangre preciosa sigue teniendo el mismo poder para salvar, para redimir, aleluya. Por eso nos podemos acercar al trono de su gracia confiadamente, amén, hermano. Aleluya. Así seguimos exaltando el nombre del Señor y vamos a decirle en esta tarde: me acerco al trono de tu gracia. Sanas mis heridas, cubres mi vergüenza, eres mi alegría, paz en la tormenta. ¿Cómo no adorarte? ¿Cómo no rendirme? Tu amor me devolvió la vida. Eres Rey por siempre, más que suficiente. Eres torre fuerte, roca de mi vida. ¿Cómo no adorarte? ¿Cómo no rendirme? Hoy corro y me escondo en tu amor. Me acerco ante el trono de tu gracia. Me acerco ante el trono
Señor, ante el oportuno socorro, Señor, ante ti. Confiadamente nos acercamos como hijos tuyos, Señor, aleluya. Me acerco ante tu trono, Señor, con un corazón contrito y humillado, Señor, ante ti, mi Dios. Confiadamente que tú me levantas, que tú extenderás tu mano poderosa, aleluya. Tú no levantas, tú me levantas, tú me levantas, tú me levantas. Me acerco ante el trono de tu gracia. Me acerco ante el trono de tu amor. Tú me levantas, tú me levantas. Una vez más me acerco ante el trono de tu gracia. Me acerco ante el trono de tu amor. Tú me levantas, tú me levantas. Caigo rendido ante tus pies. Solo tú eres santo, solo tú eres santo. Caigo rendido ante tus pies. Solo tú eres digno, solo tú eres digno. Caigo rendido ante tus pies. Solo tú eres santo, solo tú eres santo. Caigo rendido ante tus pies. Solo tú eres digno, solo tú eres digno. Me acerco ante el trono de tu gracia. Me acerco ante el trono de tu amor. Tú me levantas, tú me levantas. Es una última vez. Eleva tu voz lo más que puedas. Me acerco ante el trono de tu gracia. Me acerco ante el trono de tu amor. Tú me levantas, tú me levantas. Oh.
Aleluya. Nos acercamos ante ti, Señor, creyendo que tú nos levantas con tu mano poderosa. Seguimos exaltando el nombre de nuestro Dios. Aleluya, gloria a Dios. Nos estamos gozando, hermanos. Razón tenía el rey David de decir: mejor es un día en los atrios de Jehová que 1000 fuera de él, para contemplar su hermosura. Amén. Dios es lindo, es hermoso sentir su presencia en nuestros corazones. Y en esta hora va a pasar mi hermana Briseida. Casa para alabar y bendecir el nombre de nuestro Dios. Sea nuestro Dios glorificado en esta preciosa tarde. Aleluya. Es una bendición el poderles ver aquí en la casa de Dios, con ese propósito siempre, hermanos, de darle a nuestro Dios toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. A Él sea toda la exaltación en esta tarde. Aleluya. Yo quiero que todos juntos abramos nuestras Biblias en el Evangelio, en la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses, en el capítulo 5, verso 9 y 10. Primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses, en el capítulo 5, del verso 9 al verso 10. Cuando todos lo pueden tener, hermanos, pueden decir un amén.
Aleluya. Damos a nuestro Dios la gloria y la alabanza. Amén. ¿Lo tiene? Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. ¿Qué dice la palabra? Quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Y así vengamos en palabras de oración. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gloria, te damos honra, te damos alabanza, Señor, porque nos has permitido, Dios amado, una vez más estar en tu casa. Oh Señor, por permitirle a cada uno de mis hermanos el estar aquí en tu casa, oh Señor, con ese deseo de aprender de tu palabra, con ese deseo de glorificarte, con ese deseo de exaltarte, oh Señor. Oh, poderoso eres, oh Padre amado. Bendice la vida de cada uno de mis hermanos, oh Señor. Que el poder de tu gloria, oh Dios amado, toque sus corazones, sus vidas en esta tarde. Y que la enseñanza de esta tarde, oh Dios amado, sea una enseñanza poderosa, donde cada uno de nosotros seamos edificados, oh Señor Jesús, a través de esa bendición que tú tienes para cada uno de nosotros. Sea el poder de tu gloria quien llene nuestras vidas. Sea la unción fresca de tu Espíritu quien unja nuestros labios para hablar tu palabra, oh Señor. En tu nombre damos toda la gloria. Y así, Padre amado, prepara a cada uno de mis hermanos alrededor del mundo que estarán también escuchando, oh Dios amado, esta palabra. Sea el poder de tu gloria quien bendiga sus vidas, oh Señor, quien prepare sus corazones, quien abra su espíritu, su mente, su corazón a la enseñanza de tu palabra, oh Dios, en esta tarde. Oh Jehová de los ejércitos, gracias te damos a ti, Señor. Amén y amén. Poderoso es nuestro Dios, grande y poderoso es el Señor Jesús. A Él sea toda la gloria y la alabanza. Y así, estimados hermanos, pueden tomar sus asientos y damos gracias a nuestro Dios esta bendición, aleluya, que Él nos concede. Es una bendición el poder verle sus rostros nuevamente acá, ¿verdad? Es una bendición. Hemos pasado alrededor de 10 semanas, ¿verdad? 10 semanas en las cuales no nos hemos podido reunir, pero bendito sea el nombre del Señor, que Dios nos tiene acá nuevamente, y esperamos en Dios que vamos a poder seguir haciendo estos cultos de una forma normal. Y así, estimados hermanos, yo quiero traer a cada uno de ustedes y desarrollar, ¿verdad?, con la ayuda de Dios este tema en esta preciosa tarde, como lo es el traslado de la iglesia antes de la tribulación. Y así es la palabra. Mire lo que dice el apóstol San Pablo hablando a la iglesia, a los tesalonicenses. Les dice: porque no nos ha puesto Dios para, ¿qué dice? Para ira, sino para alcanzar salvación. Amén, eso es hermoso. Para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y es una bendición. ¿Y quién dice? Quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Entonces, estimados hermanos, el traslado de la iglesia antes de la tribulación. Vamos a desarrollar este tema. ¿Saben? Nosotros sostenemos que la iglesia, el cuerpo de Cristo en toda su extensión, será por resurrección y traslación removida de la tierra antes que comience cualquier parte de la 70ª semana de Daniel, o de las 70 semanas de Daniel. Bajo el poder de esa gracia, amén, vamos a predicar allí en esta tarde. Así es, así lo creemos. Entonces vamos al desarrollo de lo que en las bases esenciales de nuestra posición. Y la primera base esencial es la teoría del traslado antes de la tribulación. Descansa esencialmente sobre una premisa mayor: el método literal de interpretación de las Escrituras. Creo en una interpretación dispensacional de la palabra de Dios. Esa es número uno, la base número uno. La base número dos es que la iglesia e Israel son dos grupos distintos. La iglesia e Israel son dos grupos distintos, los cuales Dios tiene un plan divino para cada uno de ellos.
La tercera base es que la iglesia es un misterio no revelado en el Antiguo Testamento. Esta edad presente de misterio intervienen en el programa de Dios para Israel debido al rechazamiento del Mesías por Israel en su primera venida. Tercero y como por último, cuarto punto, ¿verdad?, de la base esencial de nuestra posición es que este programa de misterio debe de cumplirse antes que Dios pueda reanudar su programa para con Israel y llevarlo a término. Todas estas consideraciones surgen del método literal de interpretación. Y así es, el método literal de interpretación. Entonces, bajo ese fundamento, yo creo que todos los que estudian las escrituras saben lo que es el método literal de interpretación. Y es así como cada uno de nosotros podemos interpretar la palabra literalmente. Entonces, a raíz y a la luz de las escrituras, ¿verdad?, Dios, ¿verdad?, ha dejado allí las palabras exactas para poder nosotros describir, para poder nosotros entender si la iglesia pasa por la tribulación o no pasa. Y entonces vamos al desarrollo. Entonces, ¿cuáles son los argumentos esenciales de este, ¿verdad?, de este tema? Los argumentos esenciales es que están basados primero en el método literal de interpretación. Número 2, que debemos de estudiar la naturaleza de la 70ª semana, también el alcance de la 70ª semana, también el propósito de la 70ª semana, la unidad de la 70ª semana, la naturaleza de la iglesia, el concepto de la iglesia como misterio, diferencias entre Israel y la iglesia, doctrina de la inminencia, la obra de que impide en el capítulo 2 de la segunda carta a los tesalonicenses y la necesidad de un intervalo. También la distinción entre el traslado, lo que es el arrebatamiento, distinguir lo que es el arrebatamiento y la segunda venida. El mensaje de los dos testigos, el destino de la iglesia. ¿Cuál es el destino de la iglesia? Un lugar celestial, aleluya. El mensaje a la Odisea, los tiempos de los gentiles, la cronología del libro de Apocalipsis, la apostasía de ese periodo y las promesas a la verdadera iglesia. En esta tarde no vamos a hablar de todos estos temas, solo tomaremos alrededor de 3 o 4 temas de los cuales vamos a desarrollar, y con eso basta para que podamos entender si la iglesia pasa o no pasa por la gran tribulación, o si la iglesia es arrebatada antes de la tribulación. Y así vamos al aprendizaje. Entonces, comencemos con el método literal de interpretación. ¿Pero qué es el método literal de interpretación? Es interpretar las escrituras tal como están escritas, literalmente. Veamos así que nuestra doctrina del retorno premilenario de Cristo para instituir el reinado literal es resultado del método literal interpretación de las promesas y las profecías del Antiguo Testamento. También se puede fácilmente ver que el método literal de interpretación demanda el traslado de la iglesia antes de la tribulación. El método literal de interpretación empleado consecuentemente no puede conducir a otra conclusión que sea que la iglesia será arrebatada antes de la 70ª semana. Pero usted dice, hermano Eliezer, ¿y qué es eso de la 70ª semana? Bueno, le dejo ahí una tarea. Estudie lo que es el capítulo 9 de Daniel, y allí encontrará lo que son las 70 semanas, ¿verdad? Que están ¿verdad?, preparadas para describir los tiempos del pueblo de Israel. Saben, desde la deportación a Babilonia hasta Cristo hay 69 semanas. Y después surge un intervalo de tiempo, un misterio. De ahí surge la iglesia. Entonces falta que se desarrolle la semana 70. Por cuanto la iglesia no es parte de la primera 69 semanas, por tanto también la iglesia no será parte de la última semana que resta, que es la semana 70ª o la semana número 70. Y es así como debemos de ir, ¿verdad?, interpretando la Sagrada Escritura. Entonces, los argumentos esenciales. Vamos a ver otro argumento. Ya vimos el argumento del método literal de interpretación, pero miremos ahora lo que es la naturaleza de la 70ª semana. Y es ahí, mire, ¿qué es lo que va a suceder en esa 70ª semana?
Y es ahí donde yo quiero que cada uno de nosotros, ¿verdad?, tomemos bien en cuenta para que usted sepa, porque este es un tema que ha sido de discusión por muchos años. Esto no es de ahorita. El debate de este tema es un debate muy extenso, es un debate que tiene siglos de estarse dando. Esto no es de ahorita, esto tiene muchos años, pero cada uno de nosotros como iglesia debemos de tener muy en claro cuáles son nuestras posiciones en cuanto al advenimiento de Cristo y en cuanto al arrebatamiento de la iglesia. Entonces, para entender este proceso tenemos que entender qué es lo que va a suceder en la semana número 70. Pero mire, ¿qué sucede en la semana número 70? Entrando, cuando la iglesia es arrebatada, entra ahí, entonces comienza ahí el lapso de la semana 70. ¿Qué sucede? Mire, lo que va a suceder en esa semana, que esa semana tiene esa naturaleza. La naturaleza de esa semana va a ser una semana de ira. De ira. Y bueno, ira, ¿y dónde encuentra usted? Vamos al método literal, vamos a ir a la escritura. Apocalipsis capítulo 6, versos 16 y 17 dice: y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escóndenos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Vemos ahí entonces esa naturaleza de esa semana. Ira, hermanos, ira. Y amigos, Apocalipsis capítulo 11, verso 18, hablando de esta ira también, dice: y se airaron las naciones, y tu ira ha venido. ¿Qué ira? La ira de Dios. Y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Apocalipsis 14, 19, hablando de la ira: el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Algo que tenemos que tener muy en cuenta cuando estudiamos las Sagradas Escrituras es entender cuándo es una ira de Dios derramada sobre la tierra y cuándo es que el enemigo, ¿verdad?, a través de sus poderes limitados hace ataques al humano. Apocalipsis 15:1: vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba, ¿qué? La ira de Dios. Recuérdese el verso en el cual nosotros nos basamos al comenzar, que dice: porque no nos ha puesto Dios para ira, sino ¿para qué? Para salvación. Usted y yo no estaremos, por tanto, en el desarrollo de la semana número 70. Pero es así, es a través del método literal de interpretación. No debemos de simbolizar o espiritualizar los versículos de Apocalipsis para llegar a nosotros, llegar a un argumento y decir que la iglesia pasa por ahí. Entonces, en vano fue el sacrificio de Cristo. ¿Cuál es la necesidad? Si vamos a pasar por esa ira, si vamos a pasar por esos tormentos, recuérdese entonces lo que enseña la Sagrada Escritura. Vamos a seguir. La naturaleza de la semana, la 70ª semana o semana 70, ¿verdad? Juicio es otra de las palabras. Ya les dije una, la primera es ira, la segunda es juicio. Juicio. Apocalipsis capítulo 16, versos 5 al 7. Dice: y oí al ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras, el santo, porque has, ¿qué?, juzgado estas cosas, por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, puesto lo merecen. También oí a otro que desde el altar decía: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Juicios. Dios no nos ha puesto para juicio. La iglesia no está puesta para juicio. La iglesia no toma parte de las 69 semanas y tampoco toma parte de la semana 70. Las 70 semanas de Daniel están dirigidas directamente al Israel nacional.
Y eso es lo que debemos de tomar en cuenta. Y no queramos irrealizar o poner a Israel en un mismo plano que lo que es la iglesia. Más adelante usted verá el contraste de lo que es la iglesia y lo que es Israel. Amén. Y así, seguimos. Entonces, la naturaleza de la semana 70. Y así vamos a ver la otra palabra. Ya vimos la ira, vimos el juicio. Ahora vamos a ver otra palabra que es la indignación. Indignación. ¿Que acaso el Señor Jesucristo nos ha salvado para que el Todopoderoso se indigne de nosotros si pensamos que vamos a estar ahí? En ninguna manera. Él nos ha hecho a nosotros sus hijos. ¿Para qué? Para que vivamos con Él eternamente. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Él sufrió en la cruz del Calvario para que nosotros tengamos vida y vida en abundancia. No dice la palabra que Él sufrió en la cruz del Calvario para que nosotros tengamos ira, para que la ira de Dios se desate sobre nosotros, o para que los juicios de Dios se desaten sobre nosotros, o para que la indignación de Dios caiga sobre nosotros. En ninguna manera. Entonces Dios no sería justo. Amén. Y es ahí, vamos al desarrollo. Isaías 26, 20 al 21, indignación. Y dice: anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento, en tanto que pasa la indignación. Porque he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él. ¿Y qué dice? Y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella y no encubrirá ya más a sus muertos. Ven entonces, indignación de parte del Todopoderoso. Miremos lo que nos enseña Isaías 34, 1 al 3. Nos enseña esto: acercaos, naciones, juntaos para ir a vosotros, pueblos. Escuchad, oiga la tierra cuanto hay en ella, el mundo y todo lo que en él produce. Porque Jehová está como airado, número 1, contra todas las naciones, e indignado contra todo ejército de ellas. Las destruirá y las entregará al matadero, y los muertos de ellas serán arrojados, y de sus cadáveres se levantará hedor, y los montes se disolverán por la sangre de ellos. ¿Puede observar cuál es la naturaleza de esa semana? ¿Puede ver qué significa estar metido en esa semana? Oh, bendito sea el nombre de Dios. Oh, grande es el poder de Dios, aleluya, poderoso para siempre. Entonces, la naturaleza de la 70ª semana. Entonces ya vimos la ira, ya vimos los juicios, ya vimos la indignación. Ahora el castigo. ¿Qué dice la palabra? ¿Nos salvó Cristo para castigarnos? ¿O para decirle al Padre: Padre, ve y desata la ira sobre mis hijos? En ninguna manera, no. Y es eso, hermanos, es que cuando estudiamos las Escrituras tenemos que irnos al método literal de interpretación. Eso es lo que significa. No debemos de espiritualizar lo que no se debe de espiritualizar. Santiago, ¿verdad? Castigo. Ahora, Isaías 24, 20 al 21 dice: temblará la tierra como un ebrio. ¿Cómo temblará la tierra? Como un ebrio, y será removida como una choza, y se agravará sobre ella su pecado, y caerá, y nunca más se levantará. Acontecerá en aquel día que Jehová, ¿qué dice? Castigará al ejército de los cielos en lo alto, y a los reyes de la tierra sobre la tierra. También tenemos otra palabra: hora de angustia. Palabra muy importante de cada uno de estos argumentos en el cual nosotros, ¿verdad?, traemos para refutar todo aquello que hoy por hoy se enseña. Hora de angustia. Jeremías 37 dice: cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob. ¿Acaso nosotros somos Jacob? Nosotros somos la iglesia. Nosotros somos la iglesia, amén, la iglesia de Cristo, la que ha sido comprada por la sangre preciosa del Cordero, del Hijo de Dios. Tiempo de angustia para Jacob, pero ella será librado, dice.
destrucción. Joel 1:15, que dice: ay del día, porque cercano está el día de Jehová, y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. Entonces, aprendamos a distinguir entonces lo que es un ataque del maligno sobre el humano y lo que es la ira de Dios derramada sobre los moradores pecaminosos de la tierra. Ahora, vamos a ir también, ¿verdad?, con otro argumento esencial, como es el argumento de la naturaleza de la 70ª semana, tinieblas. Joel 2:22, día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra, como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte, semejante a él no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Sofonías 1:14 al 18 nos enseña acerca de las tinieblas y nos dice: cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová. Gritará allí el valiente, día de ira, aquel día, día de angustia y de aprieto, día de alboroto y día de asolamiento, día de y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento, día de trompeta, día de en la que atribularé a los hombres y andarán como ciegos, porque pecaron contra Jehová. Y la sangre de ellos será derramada como polvo, y su carne como estiércol. Si su plata, ni su oro podrá, ¿qué? Ni la plata ni el oro podrá librarlo, lo que decía nuestro hermano, en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. ¿Qué dice? Destrucción. Pero para nosotros no hay ese tipo de destrucción. Para la iglesia hay salvación. Amén. Cristo pagó el precio para la salvación. Vemos lo que es la descripción de la naturaleza de la 70ª semana. Hay de los que desean el día de Jehová, dice Amós. ¿Para qué queréis ese día de Jehová? Será de tinieblas y no de luz. Estimados hermanos, es así como nosotros debemos de estudiar las Sagradas Escrituras, con argumentos esenciales, con textos totalmente sacados de las Sagradas Escrituras, literalmente. En el nombre del Señor Jesús es así como nosotros debemos de enseñar. El traslado de la iglesia antes de la tribulación. Bueno, entonces sabemos que nuestro bendito Señor Jesucristo, amén, sufrió por nosotros la ira de Dios y el juicio. Amén. Él sufrió en la cruz del Calvario. Él fue clavado, Él fue crucificado, Él fue azotado. Amén. Él sufrió. Por lo tanto, nosotros, los que estamos en Él, no estamos a juicio. La antítesis de 1 Tesalonicenses capítulo 5 verso 9 es evidencia concluyente, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ira para los otros, pero salvación para nosotros en el traslado, ya sea que velemos o que durmamos. Salvación para la iglesia, aleluya. Oh, bendito sea el nombre de nuestro Salvador Jesucristo, amén. Ese fue el sentir de Cristo, salvarnos de esta desgracia que venía sobre el pueblo de Israel. Naturaleza de la iglesia. Vamos a ver ahora, entonces ya vimos la naturaleza de la 70ª semana. Ahora vamos a ver lo que es la naturaleza de la iglesia, amén. La naturaleza de la iglesia, amén. Entonces vamos a comenzar. Hay una diferencia entre la iglesia profesante y el Israel nacional. Hay una diferencia entre la iglesia profesante y el Israel nacional. El Israel nacional es todo aquel hombre y mujer, joven y niño que lleva la sangre de los descendientes de Abraham. Amén. Esos son.
Aleluya. Hay una diferencia entre la verdadera iglesia y la iglesia profesante. ¿Verdad que todos pretenden servir a Cristo? Pero no todos siguen al pie de la letra los estatutos y ordenanzas que Dios nos ha dejado en esta Biblia. Amén. Llevar la Biblia debajo del brazo y decir soy cristiano no basta. Es cada una de nuestras acciones, es nuestra vivencia, es nuestra forma de comportarnos, es la obediencia directa a Dios quien, ¿verdad?, dará el resultado final. Amén. Decir que soy cristiano no basta. Es menester servirle a Dios, pero de corazón, con todo nuestro ser, con todo nuestro espíritu, con toda nuestra alma, con todo nuestro cuerpo, guardarnos irreprensiblemente para Él. Y es así como seremos librados de esta semana número 70. Aleluya. Hay una diferencia entre la verdadera iglesia y la iglesia profesante. Hay una diferencia entre la iglesia a Filadelfia y la iglesia a la Odisea, ¿verdad que sí? La iglesia a Filadelfia, Dios le da halagos. Amén. Dios le da una bendición poderosa y le dice: yo te guardaré del día de la prueba que ha de venir a la tierra. Amén. También ahora a la iglesia a la Odisea, ¿qué le dice? Le dice tú eres un desventurado, un pobre, un ciego y desnudo. Así andan muchos diciendo que son millonarios, que no necesitan nada, que lo tienen todo, que no necesitan de la gracia de Cristo, que no necesitan del sacrificio de Dios, que todo ellos lo pueden controlar y Cristo lo tienen allá afuera en la puerta y a la puerta Él toca y llama y dice: ábreme la puerta. Pero la iglesia a la Odisea no le abre ni le abrirá. Así es. Ahora, el traslado levantará no a todos los que hacen profesión de fe en Cristo. Amén. No serán todos levantados los que hacen profesión de fe en Cristo, sino solo aquellos que hayan nacido de nuevo y hayan recibido esa vida poderosa en Dios. La parte incrédula de la iglesia visible, junto con los incrédulos de la nación de Israel, pasarán por el periodo de la tribulación. Amén. Entonces es la iglesia incrédula, es la iglesia que dice lo tengo todo, no necesito de Dios. Esa es la iglesia que pasará, es aquel que profesa a Cristo de una forma superficial. A Dios y a Cristo no lo profesemos de una forma superficial, sino con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente, confiar seguramente que Dios en su tiempo Él sonará la trompeta y seremos levantados para alabanza y gloria de su nombre. Aleluya. Oh, bendito sea el nombre de nuestro Dios. Hemos observado la naturaleza de la 70ª semana. Ya vieron que esa naturaleza de esa semana es una semana tremenda. Va a ser una semana cual el hombre jamás nunca ha podido experimentar sobre la tierra. La tierra ha experimentado los ataques del diablo. La tierra ha experimentado los ataques de Satanás y sus garras, cómo ha destruido a las naciones, cómo ha hecho cosas tremendas. Pero la humanidad todavía no ha experimentado lo que es ver la ira de Dios derramada sobre la tierra. Por eso es muy importante que la iglesia ponga mucha atención en esta tarde. El traslado de la iglesia antes de la tribulación. ¿Cuáles son los argumentos? Este otro argumento, la naturaleza de la iglesia. Entonces nos enseña la palabra: por cuanto la iglesia es el cuerpo, del cual Cristo es la cabeza. Amén. Si la iglesia pasa por la gran tribulación, entonces Cristo lo hace pasar también por la gran tribulación, porque Él es la cabeza. Si el cuerpo pasa, también pasa la cabeza. Y Cristo ya pagó el precio y jamás Dios hará tal cosa. Bendito sea el nombre del Señor. Efesios 1:22 dice: y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. ¿A quién dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia? A Cristo Jesús. Cristo es la cabeza. Si la cabeza pasa, si el cuerpo pasa, si la iglesia pasa, entonces también la cabeza pasa. ¿Cree que Dios va a derramar su ira sobre el Hijo?
En ninguna manera. Esa es la forma. Tenemos que aprender entonces, ¿verdad? Respetando cada uno de los lineamientos y las creencias de cada organización, ¿verdad? No estamos aquí para crear confusión en ninguna manera, sino para crear credibilidad en las Sagradas Escrituras. Efesios 5:23. Porque el marido es cabeza de la mujer, y así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. ¿Quién es cabeza de la iglesia? Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia, no se le olvide eso. Aleluya. Colosenses 1:18 dice: y Él es la cabeza del cuerpo, que es ¿quién? La iglesia. Amén. Es la iglesia. El que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Entonces sí es cierto, aquellos que dicen, bueno, sí vamos a pasar por la gran tribulación, sí van a pasar por la gran tribulación, son parte de la iglesia de la Odisea, y esos pasarán por la gran tribulación. Así es. Y el pueblo de Israel también, porque hasta este punto, hasta hoy por hoy, estimado hermano y amigo, Israel, hermanos aquí, Israel todavía rechaza a Cristo, ¿verdad? Si en el tiempo antiguo lo crucificaron, hoy por hoy, si usted predica a Cristo en Israel, agárrese, porque las piedras vienen encima. Amén. O lo van a escupir o lo van a apedrear. Pero es por eso, es por ese endurecimiento, como dice el apóstol San Pablo, endurecimiento en parte, hasta que Dios lleve a cabo el propósito poderoso, el misterio de los siglos. ¿Dónde comienza ese misterio? Comienza en el intervalo de tiempo en el que estamos, tiempo de la gracia. El tiempo de la gracia, desde el comienzo de la iglesia hasta el arrebatamiento, tiempo de gracia. Y de ahí comienza a correr el reloj nuevamente con la 70ª semana. Entonces seguimos con la naturaleza de la iglesia. Entonces, la iglesia es la esposa de la cual él es el esposo. ¿Qué dice la segunda carta a los Corintios, capítulo 11, verso 2? Dice: porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. ¿A quién está hablándole el apóstol San Pablo? A la iglesia. Y le dice: os quiero presentar como una virgen pura. ¿A quién? A Cristo. Aleluya. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Literalmente, Efesios 5:23. Porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza ¿de qué? De la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Ahora, el objeto de su amor. Argumentos. Marido dice: amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó ¿a quién? A la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Dios nos ama, de eso sí, no lo dude. Aún en medio de las situaciones que vivimos hoy por hoy, en medio de las circunstancias que usted pueda estar pasando, recuerde, hay poder en Cristo Jesús. Aleluya. Él nos quiere dar vida, y vida en abundancia. Aleluya. Oh, se entregó. Qué amor inmenso. Se entregó a sí mismo, se dio a sí mismo, dio su vida por nosotros, hasta que cayó la última gota de sangre por amor. ¿Y por amor a quién? Diga: por amor a mí, por amor a mí, y por amor a aquellos que vendrán también. Aleluya. Por amor a todos aquellos que serán parte de esta iglesia. Aleluya. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Seguimos rápidamente. La naturaleza de la iglesia, vamos a ver, es la rama de la cual Él es la raíz y el tronco. La iglesia es la rama de la cual Él es la raíz y el tronco. ¿Y qué dice la palabra en Juan 15:5? Yo soy la vid. ¿Y qué dice? Vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. ¿Quién es la vid? Cristo. Aleluya. Oh, bendito sea el nombre de Dios. El edificio, la iglesia es el edificio del cual Él es el fundamento y la piedra angular. 1 Corintios capítulo 3 verso 9 dice:
Porque nosotros somos colaboradores de Dios. ¿Quiénes somos? La iglesia, colaboradores de Dios. Y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Oh, bendito sea el nombre de Dios, aleluya. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿Qué somos entonces? Miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente, ¿qué dice? Edificados para morada de Dios en el Espíritu, aleluya. Oh, bendito sea su nombre. Usted es un templo para morada de Dios en el Espíritu, aleluya. Somos un templo para morada de Dios en el Espíritu. Oh, bendito sea el nombre de Dios, aleluya. Entonces, estimados hermanos, el traslado de la iglesia antes de la tribulación existe entre el creyente y el Señor. ¿Qué existe? Existe unión. Existe unidad. El creyente ya no está separado de Él. No, sino que ha sido hecho estrechamente con Él, aleluya, estrechamente con Él. Si la iglesia está en la 70ª semana, estaría sujeto a la ira, al juicio, a la indignación que caracterizan a ese tiempo o a ese periodo. Y debido a su unidad con Cristo, Él también estaría sujeto a la misma indignación. Esto es imposible de acuerdo con 1 de Juan capítulo 4 verso 17. Porque Él no puede ser llevado otra vez a juicio, aleluya. Por cuanto la iglesia ha sido perfeccionada y librada de todo juicio, según Romanos 8:1, Juan 5:24, 1 de Juan capítulo 4 verso 17. Si estuviera sujeta otra vez a juicio, las promesas de Dios no tendrían ningún efecto y la muerte de Cristo sería ineficaz. ¿Sabes? Entonces, ¿quién? Yo te pregunto, ¿quién se atrevería a asegurar que la muerte de Cristo pueda dejar de cumplir su propósito? ¿Quién se atrevería a decir que la muerte de Cristo no cumple el propósito? Oh, bendito sea el nombre del Señor. Y es por eso que debemos de estudiar las Escrituras, aleluya, desde su forma literal. Y ahora vamos a ir a la siguiente, rápidamente. El traslado de la iglesia antes de la tribulación. Y aquí están los argumentos esenciales. Otro argumento. Les dije que no les iba a explicar todos los argumentos que tenemos, porque necesitaríamos alrededor de unos 3 meses para dar toda esta enseñanza. Pero vamos a hacer algo rápido. Ahí, diferencia entre Israel y la iglesia. Bueno, hablando vamos a poner ahí, si usted puede observar, no sé si, ¿verdad? Sari nos va a poner ahí una proyección grande para que usted pueda ver la diferencia entre Israel y la iglesia. Hablando del tema de la extensión de la revelación bíblica, Israel ocupa casi 4/5 partes de la Biblia. Israel ocupa 4/5 partes de la Biblia. Pero miremos lo que la iglesia ocupa, hablando de este tema. Solo ocupa como 1/5 parte de las Sagradas Escrituras. ¿Ve la diferencia? ¿Ve la diferencia? Entonces, ahora, otro tema, el propósito divino. ¿Cuál es el propósito divino? El propósito divino, hablando de este tema, a Israel recibe las promesas terrenales en los pactos. Promesas terrenales en los pactos. La iglesia recibe las promesas celestiales en el Evangelio. Esa es la diferencia. Y entonces no tenemos que mezclar una cosa con la otra. Tenemos que comprender y entender cuando la Biblia está hablando a Israel y cuando la Biblia se está refiriendo a la iglesia. La simiente de Abraham, otro tema. Vamos a ver. La simiente física de la cual algunos se convierten en simiente espiritual. Y hablando de la simiente de Abraham, es una simiente espiritual en la iglesia. Acuérdese cuando él dice, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿De quién estaba hablando? Dios le estaba hablando a Abraham. Y no fue en Abraham que fueron benditas, sino en la descendencia.
Porque de Abraham, Isaac, de Isaac, Jacob, de Jacob, la tribu, ¿verdad?, poderosa de Dios. De ahí sale uno, David, aleluya, y de David sale Cristo. Y de Cristo sale la iglesia. Entonces podemos decir que es una simiente espiritual, hablando del tema de la simiente de Abraham. Ahora, el tema del nacimiento, vamos a ver qué pasa ahí. Israel tuvo nacimiento físico que produce parentesco. Entonces, de los hijos de Jacob, ¿verdad? De los hijos salen las 12 tribus, y cada una de esas tribus, la descendencia es una descendencia física. No es una descendencia espiritual, es una descendencia física que produce parentesco. Pero el nacimiento para la iglesia tuvo un nacimiento espiritual que conduce a un parentesco. Nacimiento espiritual que conduce a un parentesco. ¿Por qué nacimiento espiritual? ¿Se recuerdan lo que el apóstol San Pablo enseña y dice? Vosotros, siendo olivo silvestre, dice, fuiste injertados, ¿dónde? En el verdadero olivo. Y dice, y fuiste partícipe de la rica savia que corre por el olivo. Entonces, siendo olivo silvestre, en contra de naturaleza, fuimos nosotros injertados en el verdadero olivo. Y ahora ese olivo, ¿verdad?, corre, ¿verdad?, esa bendición fresca sobre la iglesia, ese ADN de Cristo corre en nuestras vidas, en nuestro ser. Y el poder del Espíritu Santo que llena nuestras vidas, aleluya, alabe y bendiga el nombre del Señor. Oh, bendito sea su nombre, aleluya. En el tema de la supremacía, en el tema de la supremacía, para Israel, ¿quién es el supremo ahí? Es Abraham. Porque de Abraham sale toda la descendencia de Israel. Amén. Pero el tema, ¿verdad?, de la supremacía para la iglesia no es Abraham. Para la iglesia es ¿quién? Es Cristo Jesús, aleluya. El supremo, el todopoderoso, aleluya. ¿Sabe? Si usted le dice a un judío ahora, y va hoy por hoy, se baja en el aeropuerto allá en Tel Aviv, y comienza a hablar de Cristo, y le comienza a decir a usted que necesita que el ser supremo en su vida sea Cristo, lo van a apedrear porque todavía no lo aceptan. Hay algunos de Israel que ya han aceptado a Cristo como su único y suficiente Salvador de su vida. Amén. Pero para ellos es Abraham. Amén. Entonces, por eso, ¿por qué no debemos de mezclar los dos términos en el nombre del Señor Jesús? Aleluya. Entonces, vamos ahora a otro tema, hablando de los pactos. Pactos para Israel, el pacto abrahámico y todos los pactos siguientes. Pactos para la iglesia. La iglesia está indirectamente relacionado con el pacto abrahámico y los nuevos pactos. Amén. Pacto abrahámico. ¿Por qué? En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y esa palabra que Dios le dio a Abraham, me bendijo a mí, lo bendijo a usted. Porque todas las familias de la tierra no son Israel, ¿verdad que no? No son Israel, aleluya. Hay muchos otros más países que hemos sido bendecidos por la sangre preciosa del Cordero, del Hijo de Dios, aleluya. Y este evangelio se ha predicado por todo el mundo, aleluya, para alabanza y gloria de Cristo. Seguimos, nacionalidad. Oh, hablando de una nacionalidad, ¿quién es Israel? Israel es una nación. Amén. Israel es una nación. La iglesia es de todas las naciones. Habemos cristianos, iglesia salvadoreña, iglesia en México, iglesia en Estados Unidos de Norteamérica, iglesia en Ecuador, iglesia en el Perú, iglesia en Canadá, iglesia en todos lados del mundo. Donde haya un país, ahí hay un pueblo que alaba y bendice a Cristo, que ha sido lavado y comprado con la sangre preciosa del Cordero, del Hijo de Dios. Es un pueblo más grande, es un pueblo más inmenso, aleluya, que lo que es el pueblo de Israel. Pero como dice el apóstol San Pablo, en ninguna manera te jactes, dice la Escritura, de que si Dios desrasgó la rama para que vosotros fueseis injertados, que de vosotros que sois olivos silvestres. Aleluya. Entonces es menester que estemos ahí agradecidos. Agradecidos, hermano, agradecidos por lo que Dios ha hecho en nosotros. Bendito sea el nombre de Dios. Entonces, decimos en el tema de la nacionalidad, Israel es una nación, la iglesia es de todas las naciones del mundo. Amén. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Ahora, tema, el trato divino. El trato divino para Israel existió a través de los siglos desde Abraham. El trato divino.
a través de los siglos, desde las promesas de Abraham, como Dios trabajó ahí. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Desde Abraham. Pero, aleluya, es ahí donde en ese trato divino disfruta un trato nacional e individual. Disfruta un trato individual y nacional. Y la iglesia un trato individual solamente. Amén. Sí, ¿por qué? Porque nuestro trato es con Cristo directamente. Amén. Nuestro trato es con Cristo ahí, aleluya. Ese trato divino es con Cristo directamente. En las dispensaciones existió a través de los siglos desde Abraham, y en la iglesia existe solamente este presente siglo. ¿De dónde comienza la iglesia? Pues desde el Pentecostés. Amén. Y es ahí porque muchas veces no entendemos dónde comienza la iglesia. La iglesia comienza desde el Pentecostés. Ahí comienza la iglesia a desarrollarse. Ahí fue donde Cristo les dijo: vayan ahí, reúnanse y serán sellados bajo el poder de la gloria de Dios sobre sus vidas. Entonces, ¿por qué le digo que ahí comienza? Porque las temblequeras de Pedro se acabaron ahí. Cuando fue el ungido bajo el poder de Dios, ya no tenía miedo, ya no se escondía, ya no se ponía ya con los inconversos a negar a Cristo. No, fue ungido, y en el primer mensaje miles de personas vinieron a Cristo. Ahí es donde comienza la iglesia poderosa, porque dijo el apóstol: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Aleluya. Al judío primeramente, y después, ¿qué dice? Al griego. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Es ahí donde Dios nos bendice. El misterio, ¿verdad? En las dispensaciones. Y ahora en el ministerio no tiene ninguna actividad misionera Israel, y ningún evangelio que predicar. ¿Ha visto algún israelita de esos rabinos que ande predicando por el mundo? A ellos no se les ha dejado la gran comisión. La gran comisión se le dejó ¿a quién? A la iglesia, aleluya. La iglesia tiene una comisión que cumplir. ¿Y qué dice? Id por todo el mundo y predicad a las naciones, aleluya. Predicad el evangelio de la gracia, amén. Y aquel que creyere y fuere bautizado, ¿qué dice? Este será salvo, amén. Mas el que no, ¿qué dice? Será condenado. El que no cree, entonces ese sí va a pasar directamente por esa semana número 70 y consecuentemente a la destrucción eterna. Y es ahí. No quieres estar ahí, mi estimado hermano y mi amigo. Amigo, no quieres estar ahí. No te quieres ver en esa semana. Acepta a Cristo hoy. Hoy es el día. Todavía puedes. Ahora, entonces, en cuanto a la muerte de Cristo, para Israel es condenado nacionalmente. Para la iglesia está perfectamente salvada actualmente por ella, aleluya. Oh, bendito sea el nombre, aleluya, el nombre de Cristo, aleluya. En la muerte de Cristo tenemos salvación. Y es por esto que les digo que Cristo no murió para que seamos verdad, que se nos suelte la ira de Dios en nuestras vidas. Entonces, ¿dónde queda ese sacrificio de Cristo? Por eso la diferencia, hay una diferencia abismal, no es una diferencia pequeña y rara allí, amigo y hermano. No, es una diferencia totalmente grande. Pero es a través del estudio de la palabra que podemos observar cada uno de esos rasgos. ¿Qué es Israel y qué es la iglesia? La muerte de Cristo para Israel, para Israel fue condenado o es condenado nacionalmente, y para la iglesia está perfectamente salvada actualmente por ese sacrificio. Amén. Completamente salvada, dice la palabra. Ahora bien, el Padre, en cuanto a este tema, por una relación para Israel, por una relación peculiar, Dios era Padre de la nación. Amén. Ahora, el Padre, en cuanto a la iglesia, estamos relacionados individualmente con Dios como Padre. Individualmente. ¿Sabe que usted, a través del sacrificio de Cristo, a través de Cristo, puede ir directamente al Padre y orar y pedirle al Padre y saber que Él tiene el poder para ayudarnos? Oh, bendito sea el nombre del Señor. Vamos rápido. Cristo, en el tema de Cristo, para Israel es, amén, el Mesías, el Emanuel y el Rey. Ese es Cristo. Pero para la iglesia es el Salvador, Señor, esposo y cabeza.
Hay una diferencia grande, ¿verdad? Aleluya, Él es el Salvador, es el Señor, es el esposo, es la cabeza. Ahora, el Espíritu Santo para Israel vino sobre algunos temporalmente. ¿Ves la diferencia? Vino para algunos temporalmente, pero para la iglesia mora en todos. El Espíritu Santo mora en nosotros, dice el apóstol, que no hemos recibido un espíritu cobarde, sino un espíritu de poder, de amor y de dominio propio, iglesia. Somos bendecidos, somos bendecidos. Oh, bendito sea el nombre de nuestro Dios. Principio de gobierno para Israel tuvo el sistema de la ley mosaica. La ley mosaica tuvo Israel, claro, están todas las leyes, cada uno, y hay muchos que hoy en día, pues en sus religiones, pues todavía están siguiendo la ley. Pero para la iglesia tiene el sistema de la gracia. Por gracia, dice el apóstol San Pablo, sois salvos. No por la ley, y dice, no por las acciones humanas, no por el cumplimiento de estatutos y ordenanzas, no. Es por gracia, es porque Cristo es bueno, aleluya. No porque nosotros seamos la gran cosa, sino porque Cristo es santo, porque Cristo es limpio, puro, verdadero, que a Él le place bendecirte, que a Él le place, aleluya, darte la salvación. A Él le place darte la salvación, aleluya. Oh, bendito sea el nombre de Dios. Ahora, en cuanto a la capacidad divina, en el tema de la capacidad divina, Israel no tiene ninguna. En este momento Israel no tiene ninguna capacidad divina. Pero la iglesia es morada del Espíritu Santo. Y si es morada del Espíritu Santo, ¿qué sucede? Porque donde está el poder de Dios, allá hay libertad, aleluya. Allá hay poder divino, hay unción fresca, allá hay sanidades, allá hay bendición, allá hay salvación. Los demonios huyen, aleluya. Las enfermedades se van, aleluya. Las tinieblas se van, porque donde alumbra el poder de Dios, a través de su amado Hijo Jesucristo, hay prosperidad y libertad. Oh, bendito sea el nombre de Dios. Ahora, el tema de la promesa del retorno de Cristo para Israel: vendrá en poder y gloria para hacer juicio. Esto es en la segunda venida de Cristo. Él vendrá literalmente vendrá a la tierra, aleluya. Pero para la iglesia vendrá con el fin de llevarnos consigo, aleluya. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Ahora, la posición: Israel es un siervo, y la iglesia se compone de miembros de la familia. ¿Se recuerda el texto que estábamos leyendo? Porque ahora somos miembros de ¿qué? De la familia de Dios. Somos miembros de la familia. Israel es un siervo. El tema ahora relacionado al reino terrenal de Cristo. Y es esto aquí, quiero que ponga mucha atención. Mucha atención. Porque Israel es el súbdito. ¿Entiende? Israel es el súbdito y la iglesia es un corregente. En otras palabras, Israel será gobernado por Cristo y por la iglesia. Corregente significa forma de gobierno de un rey para su hijo. Cristo es mi rey, yo soy su hijo, y gobernaremos con él. Aleluya. Oh, bendito. No lo escucho. Iglesia, aquí, aleluya. Y gobernaremos con él, y reinaremos con él. Hay un canto que dice: y reinaremos con él por toda la eternidad. Amén. Aleluya. Oh, reinaremos con él por toda la eternidad. Entonces, ¿ve la diferencia de lo que significa Israel? Israel es un súbdito, la iglesia es un corregente. Ahora bien, en el sacerdocio, tuvo un sacerdocio. ¿Cuál era ese sacerdocio que tenía? El sacerdocio, ¿verdad? El sacerdocio del Antiguo Testamento, a través del sistema de lo que es el sacerdocio arónico. Amén. Y de ahí la descendencia de los sacerdotes, de los levitas, de los que servían a la casa de Dios. Tuvo un sacerdocio. Amén. Porque ya ahora no está el templo. Están esperando que algo suceda, que se derribe una mezquita que está por ahí.
para después reconstruir el templo y se restaurará el servicio nuevo, se reanudará en el templo que será construido nuevamente. Amén. Pero eso ya nosotros no lo miraremos porque no vamos a estar ahí para verlo. Amén. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Y es así. Eso sucederá entre el primer periodo de la primera media semana de la semana 70ª de Daniel. Amén. Ese es otro tema y no puedo detenerme. Ahora, Israel es un súbdito, la iglesia es corregente. En el sacerdocio tuvo un sacerdocio. En la iglesia es un sacerdocio. Es un sacerdocio. Israel tuvo un sacerdocio hoy por hoy. Pero la iglesia hoy por hoy es el sacerdocio de Cristo. Es el sacerdocio. Son los que ministran. Los que ministran, los que llevan la palabra, los que ministran a las naciones, los que ministran por el mundo. Todos aquellos hombres de Dios ungidos bajo el poder y la mano poderosa de Dios que están hoy por hoy hablando la palabra de verdad. Aleluya. Ese es el ministerio poderoso. Ese es el sacerdocio santo de Cristo que está aquí en la tierra. Diferencia grande. Ahora en el matrimonio fue la esposa infiel. Fue la esposa infiel. Israel fue la esposa infiel, pero la iglesia es la esposa. Aleluya, oh bendito sea el nombre del Señor. Juicios. Debe enfrentarse al juicio Israel. Israel debe de enfrentarse al juicio. La iglesia es librada de todo juicio, porque por eso murió Cristo en la cruz del Calvario. Aleluya. Ve, cuando estudiamos la palabra de una forma ordenada y literal, podemos nosotros comprender las Sagradas Escrituras. Juicio. Ahora, la posición en la eternidad. Para Israel serán los espíritus de los justos hechos perfectos en la tierra nueva. Justos hechos perfectos en la tierra nueva. Pero la iglesia será la congregación de los primogénitos en los cielos nuevos. Congregación de los primogénitos en los cielos nuevos. Oh, bendito sea el nombre de Dios. A Él sea la gloria, la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, observamos claramente cuáles son las diferencias entre Israel y la iglesia. Entonces, pudiendo nosotros dividir estos temas que han sido temas difíciles de entender por muchos, estimados hermanos, cuando nosotros estudiamos la palabra de una forma usando el método literal de interpretación, entonces llegamos a entender de una forma más mejor las Sagradas Escrituras. Ahora, entonces, decimos que la distinción entre el traslado y la segunda venida. Vamos a ver ahora algo diferente de lo que es el traslado de la iglesia y la segunda venida, porque muchos confunden los términos, ¿verdad? Muchos confunden. Muchos creen que la segunda venida se refiere al traslado o al arrebatamiento. No, eso es diferente. Ahora vamos al desarrollo. Distinción entre el traslado y la segunda venida. Hay un número de contrastes que se pueden trazar entre el traslado y la segunda venida, que muestran que no se consideran sinónimos en la Escritura. El hecho de que haya dos programas separados se entiende mejor mediante el número de contrastes trazados en las Escrituras entre los dos eventos. Veamos, estimados hermanos, volvemos de nuevo a lo que es la traslación o el arrebatamiento. Amén, a eso me refiero. Traslación, la iglesia removida, o la segunda venida. ¿Qué es el contraste que hay en esto? Y entenderlo. Amén. Mire, la traslación envuelve la remoción de todos los creyentes. Amén. Envuelve la remoción de todos los creyentes. Amén. En la segunda venida envuelve la participación o manifestación del Hijo. Amén. Es cuando Cristo viene a la tierra. Amén. Ahora, la traslación o el arrebatamiento se refiere a los santos arrebatados en el aire. Arrebatados en el aire. En la segunda venida, Él regresa a la tierra. ¿Ve la diferencia entre arrebatamiento y segunda venida? Arrebatamiento es hacia arriba. Segunda venida es hacia abajo. Aleluya. Oh, bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué parte muchas veces no se entiende de esto? Amén. Arrebatamiento, vamos hacia arriba. Segunda venida, Él regresa a la tierra.
Cristo, en la traslación, Cristo viene a reclamar una esposa. Amén. En la segunda venida regresa con la esposa. ¿Ve la diferencia? Entonces, cuando Él reclama a la esposa, se la lleva al cielo. Amén. Y cuando Él viene en la segunda venida, viene con la iglesia a la tierra. Amén. Es así. Él regresa con la esposa a la tierra. Voy rápidamente. Ahí quedará el estudio y lo podrá ver en el canal de la iglesia. Conduce a la remoción de la iglesia y a la iniciación de la tribulación. ¿Ve lo que hace el rapto de la iglesia o el traslado de la iglesia? Es la que conduce a la remoción de la iglesia. En un abrir, en un cerrar de ojos, al sonido de la trompeta, nos vamos al cielo, aleluya. La remoción de la iglesia. Y entonces sí, agárrense tierra, agárrense reinos, porque de ahí comienza la iniciación de la gran tribulación, donde la humanidad no quiere ser hallada ahí. Eso es lo que quiero explicarle. Usted no quiere verse allí en ninguna manera, aleluya. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Pero para la segunda venida conduce al establecimiento del reino milenario. ¿Ve la diferencia? ¿Ve la diferencia? Entonces, cuando Él viene, ya al término de la semana 70, Cristo viene hacia la tierra a establecer el reino milenario, los 1000 años. Amén. Aleluya. Ahora, es inminente en la traslación. ¿Qué es esto de inminencia? Nadie lo sabe. Amén. En la traslación de la iglesia, en contraste con la segunda venida, nadie sabe el día ni el momento. Y las señales que hay son pocas. Las únicas señales están en Judas, están en pocas cartas. Aleluya. Las señales. Para Israel hay muchas señales. Para Israel hay muchas señales. Ahora, pero para la iglesia son pocas las señales que hay. Aleluya. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Es inminente. La traslación es inminente. ¿Qué? Nadie sabe a qué momento el poderoso nuestro Señor y Salvador Jesucristo vendrá por nosotros. Pero en la segunda venida es precedida por una multitud de señales. Amén. En otras palabras, cuando se termine el desarrollo de todo lo que va a acontecer, de lo que les expliqué primero, de la naturaleza de la 70ª semana, era todo lo que sucedió. La ira de Dios fue derramada, los ángeles derramaron las copas de la ira de Dios. Al terminar todo ese proceso, termina la tribulación. Entonces, esto es ahí donde dice que es precedida por una multitud de señales. Las señales, ¿cuáles señales? Todas las señales de los ángeles derramando todas esas copas de la ira de Dios y todo lo que va a acontecer en la semana 70. Entonces Cristo viene a la tierra, entonces es precedida por la multitud de señales. Para la iglesia no hay señales, para la segunda venida de Cristo hay muchas señales. Amén. Oh, bendito sea el nombre de Dios. Ahora, traslación trae un mensaje de consuelo. Para la iglesia hay un mensaje de consuelo. En la segunda venida está acompañada por un mensaje de juicio, porque Él viene y juzgará, ¿qué dice? A la tierra y la regirá. ¿Con qué? Con vara de hierro. ¿Eso qué significa? El hierro, ¿cuál es el significado del hierro? Es algo duro, es algo drástico, es algo pesado, es algo que no se rompe fácil. Es una estructura fuerte. Así es, así dice la palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Seguimos rápidamente. Traslación estará relacionada con el programa para la iglesia. Amén. La traslación está relacionada con el traslado para el programa de la iglesia. La segunda venida está relacionada con el programa para Israel y el mundo. Amén. ¿Ve la diferencia? Ahora, traslación es un misterio. Amén. En la segunda venida es predicha en ambos testamentos. ¿Ve la diferencia de lo que significa la traslación o el arrebatamiento? Amén. Oh, bendito sea el nombre de nuestro Dios. Entonces, para la traslación, esto es un misterio, nadie lo sabe. Pero para la segunda venida es predicha en ambos testamentos. Ahora, para los creyentes, ¿verdad? De la traslación, los creyentes serán juzgados. Pero en la segunda venida, los gentiles y Israel serán juzgados. Ahora, en la traslación, los gentiles no serán afectados. En la segunda venida, los gentiles serán juzgados. ¿Ve la diferencia? Hay una diferencia grande. Los pactos con Israel no se cumplen.
en la traslación, en la segunda venida, todos sus pactos se cumplen. Todos los pactos se cumplirán con la segunda venida del Señor Jesucristo cuando Él venga a la tierra. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Rápidamente, traslación no tiene ninguna relación particular con el programa de Dios con respecto al mal. En la segunda venida, el mal será juzgado. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Traslación o arrebatamiento tendrá lugar antes del día de la ira. ¿Qué es esto? Pues antes de la semana número 70. La segunda venida le sigue o le precede lo que es la semana 70. Después de la ira derramada, viene la segunda venida de Cristo a la tierra. Amén. Y para terminar, traslación, la expectativa de la iglesia con respecto a la traslación es que el Señor está cerca. Amén. El Señor está a las puertas, aleluya. El Señor está cerca, iglesia, amigo. El Señor está cerca. Y es por eso que hablamos hoy esta palabra, aleluya. Todavía hay tiempo, todavía hay oportunidad. Bendito sea el nombre del Señor. En la segunda venida, la expectativa de Israel en la segunda venida es la de ser introducido al reino. Es allí donde Israel, Dios tratará con la nación de Israel, porque sabe que independientemente de lo que suceda en la gran tribulación, recuerde algo: Israel es la niña de los ojos de Dios. Amén. No diferimos en eso, ¿verdad que no? Y Dios tiene un plan con ellos y Dios va a guardarlos. Dios tiene ese plan, Dios sabe lo que Él hará con ellos. Pero para la iglesia, traslación, arrebatamiento antes que venga la tribulación. Bendito sea el nombre del Señor. Estimados, estos y otros contrastes, hay muchas cosas más que podemos decir, estimado hermano y amigo. Estos y otros contrastes que pueden presentarse sostienen el argumento de que estos son dos programas diferentes. No mezclemos las cosas, no mezclemos a Israel, al Israel nacional con la iglesia. Y no pueden unificarse en ninguna manera. No pueden unificarse. La iglesia ha aceptado a Cristo. Israel lo ha rechazado desde hace muchos años y lo sigue rechazando. No podemos mezclar las cosas. No pueden unificarse en un solo evento, en ninguna manera. La iglesia tiene un plan poderoso. Dios tiene un plan poderoso para la iglesia, un programa hermoso para nosotros salvación, para la iglesia salvación, pero ira para todo aquel que no obedezca a Cristo Jesús. Aleluya, damos gloria a Dios, iglesia. ¿Cuántos glorificamos el nombre de Dios por esta bendición que nos ha dado en esta tarde de bendecir y de exaltar su santo nombre? Yo quiero que nos pongamos en pie y hagamos una oración por aquellos amigos que están ahí, hacerle este llamado a usted, amigo, a recibir a Cristo como su único y suficiente Salvador de su vida. Si tú aceptas a Cristo Jesús en esta tarde, haz esta oración conmigo. Di: Padre nuestro, reconozco que soy pecador, sé propicio en mí, perdona mis pecados, escribe mi nombre en el libro de la vida. Yo te acepto hoy como mi Señor y Salvador. Perdóname, límpiame, purifícame, sáname, libértame, para que yo también pueda adorarte. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Aleluya. Tú eres mi Dios y yo soy tu hijo. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Si has hecho esta oración, aleluya, eres un hijo de Dios. Aleluya, alaba y bendice el nombre de nuestro Dios. Y así vamos a pedirle al ministerio de alabanza que pueda pasar, amén, y puedan reanudar esa alabanza y ese programa de alabanza que tenían ahí listo. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Y la iglesia, alabamos a Dios en este momento, aleluya, y glorificamos la grandeza de Cristo, aleluya. Alábele, bendiga el nombre de nuestro Señor, aleluya. Sea bendito nuestro Dios.
Aleluya. Gloria a Dios. Alaba a la iglesia. Es una bendición, hermanos, el poder estar aquí en la casa de Dios. Dios nos ha bendecido. Dios nos ha llenado, aleluya. Dios nos ha llenado. Dios nos ha guardado, aleluya. Oh, bendito sea el nombre de nuestro Dios. Necesito, Señor, Que tu que tu Espíritu Santo Aleluya, iglesia de Dios, alaba a Cristo. llene todo mi ser de tu gloria y tu poder, que arda en mi corazón una profunda pasión por ver tu gloria, Señor. Iglesia de Dios, Necesito, Señor, que que tu Espíritu Santo llene todo mi ser. llene todo mi ser de tu gloria y tu poder, que arda en mi corazón una profunda pasión Sí, Señor. por ver tu gloria, Señor. Oh sí, manda el Manda el fuego, oh Señor. de tu Espíritu, Señor, manda el fuego sobre mí, manda el fuego de tu Espíritu, Señor, manda el fuego sobre mí. Necesito, Señor, que tu Espíritu Santo llene todo mi ser de tu gloria y tu poder, que arda en mi corazón una profunda pasión por ver tu gloria, Señor. Necesito, Señor, que tu Espíritu Santo Aleluya. llene todo mi ser de tu gloria y tu poder, que arda en mi corazón una profunda pasión por ver tu gloria, Señor. Manda el fuego de tu Espíritu, Señor, manda el fuego sobre mí. Tu fuego, manda el fuego Manda ese fuego poderoso, sanción venga. de tu Espíritu, Señor, manda el fuego sobre mí. Aleluya, manda el fuego de tu Espíritu, Señor, manda el fuego sobre mí. Tu fuego, Aleluya. Oh, sí, Señor. Ese fuego poderoso, sanción venga. A los ministros, a los sacerdotes, oh Dios amado, a cada uno de aquellos que te alaban. Fuego de tu Espíritu descienda. La unción de tu gloria se debe sentir. Oh, tu fuego, Señor. Hasta el fuego de tu Espíritu sobre el pueblo, sobre la iglesia, sobre la familia de la iglesia, sobre cada hermano, sobre cada joven, sobre cada niño. La unción de tu gloria, aleluya. Oh, sí, Señor. Tu santo, santo, poderoso, aleluya. Unción de tu Espíritu, unción de tu manda el fuego de tu Espíritu, Señor, manda el fuego sobre mí, manda el fuego de tu Espíritu, Señor, manda el fuego sobre mí. Tu fuego, Señor, grandes Dios. aleluya. Señor, Oh, manda el fuego sobre mí, manda el fuego, tu fuego, Señor, en esta iglesia, aleluya. Espíritu, Señor, manda el fuego sobre mí, manda el fuego, Espíritu, Señor, manda el fuego
manda el fuego de tu Espíritu, Señor, manda el fuego sobre mí, manda el fuego de tu Espíritu, Señor, manda el fuego sobre mí, manda el fuego de tu Espíritu, Señor, manda el fuego sobre mí, sobre nuestro ser. manda el fuego, Sí, Señor, sobre tu pueblo, sobre la iglesia, manda el fuego, sobre Señor, nosotros, oh Señor. manda el fuego, Señor, Manda el fuego, Señor, sobre nosotros, Señor. queremos más y más, Señor. Grande eres tú, Oh, Señor. ese fuego tuyo, Poderoso eres tú, Señor. oh Santo Damos a ti toda la Espíritu de gloria. Dios, Damos toda la alabanza. queremos más y más Poderoso eres tú, Señor. de ti, aleluya. Manda el fuego, Aleluya. de tu Espíritu, Señor, manda el fuego sobre mí, Amén. Manda el fuego. manda el fuego, Esa unción de tu Señor, Espíritu, Señor. de tu Espíritu, Señor, manda el fuego sobre mí, manda el fuego, Señor. Gloria a ti, Señor. Oh, Santo Espíritu de Dios, Grande eres tú, Señor. Santo Espíritu, Poderoso. Santo Espíritu de Dios, Santo Espíritu, oh sí, aleluya, sobre mí, manda el fuego, Señor, de tu Espíritu, Señor, manda el fuego sobre mí, manda el fuego, oh Santo Espíritu de Dios, Manda el fuego. eres bello, eres hermoso, oh sí, te podemos sentir, aleluya, Santo eres tú, Señor. en todo nuestro ser, aleluya. Aleluya. Gloria a ti, Señor Jesús. Oh, bendito sea el nombre de nuestro Dios. Aleluya. Gloria a Cristo Jesús. Damos gracias a Dios, hermanos, por esta bendición. Aleluya. Puede tomar su asiento. Y así nos despedimos de cada uno, ¿verdad? De mis hermanos y amigos que están allí en la transmisión. Dios los bendiga ricamente. Nuestro deseo es, ¿verdad?, que sean prosperados. Hay un nombre que calma todo temor, un amor que consuela el más intenso dolor. Es fiel a sus promesas y me cuidará. De mi fe es el ancla, nunca fallará.